Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Vamos a enfocarnos claramente en lo que va a ser el probable equipo de esta noche. El Millonario se estará enfrentando a Independiente Rivadavia de Mendoza en un cotejo correspondiente a la jornada número 23 de la Liga Profesional de Fútbol Argentino, y vamos a estar repasando el equipo que estaría poniendo Marcelo Gallardo desde el minuto cero, con algunas bajas importantes y con algunos futbolistas que estarían regresando. Y después ya nos vamos a enfocar en el mercado de transferencias, porque posiblemente sea lo más destacado de lo que se hable, sobre todo durante los próximos meses, en todo lo que tiene que ver con el ambiente del elenco de Núñez. En esta oportunidad hablaremos de dos futbolistas que pueden llegar a irse, uno de ellos con bajas probabilidades de partir, pero teniendo en cuenta el equipo que está interesado en contratarlo, me parece apropiado mencionar la chance de que pueda salir mediante una transferencia, y después otro que ya tuvo la chance de irse en el último mercado, se quedó y ahora se le vuelve a abrir la puerta de salida. Y después nos enfocaremos exclusivamente en cuatro posibles refuerzos, todos de distintas características e índole, y todos aquellos jugadores que en algún momento fueron de interés por parte de River, pero que no terminaron viniendo por distintos motivos. Vamos a estar hablando de cada uno de ellos y de cuáles son en definitiva las posibilidades de que se pongan el manto sagrado. Empecemos. Y vamos a comenzar con el probable 11 que estaría parando Marcelo Gallardo para enfrentar esta noche a Independiente Rivadavia de Mendoza. Un equipo que no está del todo confirmado, pero teniendo en cuenta que el DT ha intentado repetir la misma base de jugadores en los últimos 3 partidos, los últimos 3 encuentros, que fueron los 3 luego de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores en las semifinales ante Atlético Mineiro, me parece que por lo pronto el muñeco decidirá más o menos hacer lo mismo que viene haciendo. Es cierto que puede haber algún cambio de último momento, porque también es algo que siempre el entrenador contempla, pero la realidad es que todo parecería indicar que el equipo sería medianamente el mismo, con una modificación, teniendo en cuenta que hay un futbolista que no va a estar presente y que su hipotético reemplazo no se ha terminado de recuperar de la lesión que venía arrastrando con anterioridad. Yendo nombre por nombre de aquellos jugadores que van a ser titulares en este partido: Franco Armani, el capitán del equipo, va a estar en el arco bajo los 3 palos. El lateral por la derecha va a ser Fabricio Bustos. Uno de los dos defensores centrales seguirá siendo Leandro González Pires, y su acompañante sería la única modificación. Daniel Zavala, el juvenil, sorprendería metiéndose en el 11 titular por encima de Federico Gatón y de Ramiro Funes Mori, y esto se debe en primera instancia a que Paulo Díaz, que es quien había sido titular en los anteriores 3 partidos, estuvo desde el arranque con la selección chilena el pasado martes, y obviamente Gallardo no lo iba a poner desde el inicio en un partido oficial 48 horas después. Y además Germán Pesela, que es quien debía jugar junto a Cap Pires en la saga central, tampoco está disponible, teniendo en cuenta que no se terminó de recuperar de su sobrecarga muscular. Así que González Pires junto a Daniel Zavala serán la dupla central esta noche en Mendoza. Y después, de ahí en adelante, exactamente el mismo equipo. Milton Casco seguirá en el lateral izquierdo ante las ausencias de Marcos Acuña y de Enzo Díaz. En el centro del campo de juego, Rodrigo Villagra seguirá siendo el mediocampista central, parece ya haberse adueñado del puesto y terminará seguramente el año como el número 5 del equipo. A su costado jugará Santiago Simón. Un par de metros más adelantados como mediocampistas ofensivos estarán Maximiliano Mesa y Claudio el Diablito Echeverri, y la dupla de delanteros parecerá que también seguirá siendo la misma: Pablo Solari y Facundo Colidio, teniendo en cuenta el gusto que tiene Gallardo a la hora de armar una dupla de ataque. Son los dos que combinan mejor según el pensamiento de Gallardo. Después hay que tener en cuenta que en el banco de suplente volverá a estar después de bastante tiempo Nacho Fernández, que se había lesionado antes del partido de vuelta frente a Atlético Mineiro y no había estado en los últimos 4 cotejos del elenco de Núñez. Y también estará Agustín Santana recuperado. Ahora sí, River va a tener un lateral derecho suplente que es lateral derecho, porque cada vez que faltó Bustos, o tuvo que jugar Casco por ese sector, cuando en realidad jugaba mejor por el lado izquierdo, o inclusive en un partido tuvo que jugar Daniel Zavala como marcador de punta diestro. Así que ahora con Santana, Gallardo va a tener una alternativa más que importante. Sigue lesionado Pesela, sigue lesionado Acuña, y como dije, Paulo Díaz estaba con la selección chilena, por lo que no será parte de este partido. Y toca ahora hablar de los jugadores que podrían llegar a salir en el siguiente mercado.
La realidad es que las chances de que Franco Mastantuono se vaya son verdaderamente muy pocas, pero por lo pronto vale la pena mencionar que el diario Sport de Barcelona ha sacado una nota en estos últimos días donde hace alusión de que el elenco de Cataluña estaría interesado en contar con una de las joyas más grandes del fútbol sudamericano. Todo el mundo sabe que Mastantuono es un futbolista que River considera intransferible mediante una negociación, salvo que la negociación en sí le dé a River unas ciertas facultades futbolísticas y económicas de cara al futuro muy pero muy favorables, y eso es algo que seguramente no suceda. ¿Qué quiero decir con esto? La cláusula de rescisión de Mastantuono es de 45 millones de euros, que aumenta a 50 millones a falta de 10 días para que él cierre el mercado de pases acá en Argentina. Si algún equipo europeo pone esa cantidad de dinero, Mastantuono se irá y ahí River no tendrá mucho que hacer. Sin embargo, una de las posibilidades como para que se vaya por menos dinero es, por ejemplo, si un equipo de Europa pone 30 millones, pero le asegura a River quedárselo por lo menos por 2 o 3 años más. En ese entonces River ya se habría asegurado una venta millonaria y tener al futbolista por lo menos por 3 temporadas, lo cual también sería muy beneficioso desde el punto de vista deportivo. Teniendo en cuenta que las posibilidades de que esto suceda son prácticamente mínimas, hoy por hoy todo lo que rodea a Mastantuono en relación a una posible salida son más que nada rumores. Que después alguno de estos rumores pueda llegar a concretarse es algo que obviamente está dentro de las posibilidades, porque los equipos de Europa tienen mucho dinero. Es cierto que puntualmente el Barcelona no está pasando hoy por su mejor momento económico, pero aún así, con vender un futbolista ahora en el próximo mercado de enero, y puede recaudar el monto necesario como para incorporar a la joya de River. Además está decir que Marcelo Gallardo no quiere saber absolutamente nada con que se vaya, si bien es cierto que hoy lo considera suplente, habiendo ingresado muy bien en el segundo tiempo en los últimos 3 partidos sobre todo, la realidad es que lo piensa como una de las caras del futuro del conjunto de Núñez y por eso mismo no tiene intenciones de que parta hacia ningún lugar, por lo menos por ahora. Después es cierto que hay algunas otras cuestiones que podrían llegar a darse, pero la realidad es que en este periodo de transferencias todo parecería indicar que el jugador por lo pronto no va a ejercer presión como para salir, y hago hincapié en esto porque a veces los futbolistas jóvenes hacen presión como para irse a Europa, pero no sucedería con Mastantuono, y el Barcelona tampoco estaría en condiciones de pagar los 45 millones de euros de su cláusula de rescisión. Y el otro jugador con posibilidades de irse y que ya tuvo una chance concreta de partir en el último mercado es Paulo Díaz, un futbolista que genera cierta incertidumbre en el hincha de River. Muchos lo quieren, muchos no, algunos lo ovacionan, otros los chiflan. La realidad es que hay bastante amor-odio con el chileno, teniendo en cuenta que es un futbolista que en este año en general ha rendido. En el primer semestre, sobre todo, Paulo Díaz fue el mejor defensor de River, pero también es cierto que ha cometido errores que al más grande le han costado en su momento partidos. Es cierto que no ha sido ni de cerca responsable de la eliminación en la Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro, pero la realidad es que tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. Pero fuera de eso, ahora de lo que hay que hablar es de las chances que tiene de irse en el siguiente mercado. Lo que sucedió en el periodo de transferencias entre julio y agosto es que había venido un equipo árabe que estaba dispuesto a poner los 8 millones de dólares de la cláusula de rescisión de Paulo Díaz. Sin embargo, desde la dirigencia le terminaron retomando el contrato y aumentando el valor de esta cláusula a 10 millones de la moneda estadounidense como para que se quede. También había que tener en cuenta que en ese momento el técnico era Martín de Michelis y todavía no había llegado al club, por ejemplo, Germán Pesela, que se convirtió en refuerzo una vez arribó Marcelo Gallardo como DT. Con Pesela, y teniendo en cuenta que es muy probable que González Pires también continúe, y sabiendo que van a venir como mínimo un defensor central más en el siguiente mercado, no ven con malos ojos una salida de Paulo Díaz, pero por lo pronto el piso debería estar en los 6 millones de dólares. Ya River no se parará en el valor de la cláusula de rescisión, porque saben que es muy difícil que algún equipo ponga los 10 millones, ya de por sí fue complicado que los árabes pusieran 8, nos imaginamos que ahora que algún equipo ponga 10 puede ser inclusive más, pero más difícil. Así que en River se paran en 6 millones de dólares como para dejar salir a Paulo Díaz. Veremos si aparece algún
conjunto, no creo que europeo, pero puede aparecer alguno mexicano o estadounidense que sí ponga ese valor. Después habrá que ver lo que opina el chileno, que teniendo en cuenta que en su momento rechazó los millones de Arabia, habrá que ver qué mercado considera óptimo como para ir. Si River recibe ese monto, aceptaría la transferencia, pero el jugador también tiene que estar de acuerdo en eso. Una charla con Gallardo podría decantar un poco lo que va a significar su trayectoria deportiva. Al muñeco siempre le gustó, pero sabiendo que hay que hacer un recambio en la defensa, si aparecen los dólares, me parece que estaremos ahora en los próximos partidos ante los últimos cotejos de Díaz con la camiseta de River. Y vamos ahora con los futbolistas que podrían llegar a convertirse en refuerzos de River en el siguiente mercado. Lo primero que hay que decir es que todos los jugadores que voy a nombrar no es que van a ser incorporaciones del millonario, pero son todos futbolistas que o han sido ofrecidos por sus respectivos representantes o en definitiva Marcelo Gallardo ha puesto el ojo en algún momento en ellos y como ya sabemos es de ir el muñeco en los siguientes mercados a por jugadores a los que ya ha ido a buscar en anteriores recesos. El primero, sin embargo, es uno al que no he ido a buscar antes, teniendo en cuenta que fue durante este 2024 donde tuvo su mejor nivel. Estamos hablando de Leo Fernández, el jugador uruguayo que la rompió este año en Peñarol en la Copa Libertadores, haciendo que el equipo charrúa alcance las semifinales después de 13 temporadas y que verdaderamente ha tenido un 2024 envidiable. Es más, es un futbolista que no solamente he seguido de cerca por River, sino también Boca Juniors se ha interesado, el rival de toda la vida del elenco de Núñez. Ha realizado también algún sondeo como para saber en definitiva por cuánto dinero lo dejaría salir no Peñarol, sino el Toluca de México, porque es el conjunto norteamericano quien es el dueño de la ficha de Fernández, y si bien es cierto que Peñarol tenía una opción de compra para adquirirlo, la misma es de 7 millones de dólares y es de un valor demasiado alto como para que Peñarol pueda hacer uso de ella. Así que el jugador volverá a México y a partir de ahí decidirá su futuro. Todo parece indicar que es prácticamente imposible que siga en el Toluca, porque el propio futbolista sabe perfectamente que en su momento no lo han tenido en cuenta de la mejor forma, y si bien es verdad que luego de este presente en Peñarol uno tiene que pensar que a lo mejor ahora el elenco de México podría llegar a tenerlo más presente que antes, esto no sería así. Después lo que habrá que ver es si el Toluca se mantiene en los 7 millones de dólares, que es el monto el cual estaba pactado para venderlo a Peñarol en caso de que el equipo uruguayo pusiera el dinero. Habrá que esperar a ver si con el buen rendimiento que tuvo en este 2024 Toluca no aumenta la cotización del futbolista y eso obviamente hará que las chances de que venga River son imposibles. Igual hay que tener en cuenta, y esto lo sabe la dirigencia del Millonario, que en este mercado de pases se va a hacer una inversión importantísima. Se está hablando en los pasillos del Monumental del mercado de pases en el cual River va a gastar más dinero en toda su historia, teniendo en cuenta las competencias que tendrá que pelear el elenco de Núñez el año que viene, sobre todo el Super Mundial de Clubes de la FIFA. Gallardo también lo sabe y por eso pedirá jugadores de jerarquía. Veremos si Leo Fernández aparece como uno de sus futbolistas. El siguiente futbolista es un hombre que hizo las divisiones inferiores en River, pero que hoy está jugando en Racing Club de Avellaneda. Y de hecho muchos hinchas han cuestionado de por qué en su momento River no fue a buscar a Santiago Sosa, sabiendo que el Atlanta United lo prestaba con bastante facilidad. En River prefirieron traer a principios de este año a Nicolás Fonseca y a Rodrigo Villagra, que es cierto que con el diario del lunes es mucho más sencillo, pero la realidad es que en caso de que Gallardo hubiera sido el DT en ese entonces, y me imagino que lo de Santiago Sosa, no sé si hubiera sido completamente distinto, pero por lo menos creo que se hubiera analizado y evaluado un poco más, sobre todo también porque desde lo económico era favorable para River, porque no es que Racing puso 10 millones de dólares para incorporarlo, y en ese sentido uno puede pensar que River hubiera elegido a otro futbolista, sino que la realidad es que Racing lo trajo cedido y con una opción de compra de alrededor de 4 millones de dólares, algo totalmente accesible para cualquiera de los conjuntos grandes del fútbol argentino. Y Sosa ha rendido con creces, de hecho muchos lo ponen como el mejor refuerzo de Racing en este 2024, un equipo que marcha tercero en la Liga Profesional de Fútbol Argentino, segundo hasta hoy en la tabla anual. Si River hoy por la noche derrota a Independiente Rivadavia, será el Millonario quien pase a estar segundo y Racing tercero, pero también está jugando la final de la Conmebol Sudamericana, que obviamente no es lo mismo que la Conmebol Libertadores porque es un certamen de menor nivel, pero aún así Sosa ha sido importantísimo en ese sentido y todo parece
indicar que no habrá posibilidades de que pueda venir a River. Hablo de él porque por lo pronto, si Racing por algún motivo no hace uso de la opción de compra, el Atlanta United en este momento lo que quiere hacer es venderlo de manera definitiva. Y ahí sí River podría aparecer con 4 millones de dólares para comprarlo. Pero todo depende de que el equipo de Avellaneda no haga uso de esa opción. Después es cierto que Racing podría comprarlo y venderlo a River, pero la realidad es que uno cree que si Racing lo compra por 4 y a River le va a pedir mínimamente el doble, 8, porque no creo que se lo regalen. Después es verdad que el futbolista en más de una oportunidad ha declarado tener ganas de una revancha en el Millonario y además se sabe que es hincha y fanático del club de Núñez, así que eso podría inclinar un poco la balanza. Pero hoy por hoy, y más allá de que los hinchas de River en algún momento quieren volver a ver a Sosa con la banda, parece bastante imposible que sea en el próximo mercado. Aún así, teniendo en cuenta que el jugador casi siempre define su futuro, si Racing no hace uso de la opción de compra se podría abrir una puerta. Y toca hablar ahora de un futbolista que está en el fútbol brasileño. Bruno Zapelli se desempeña en el Atlético Paranaense. River ya lo ha habido buscar cuando todavía estaba jugando en Belgrano de Córdoba. Sin embargo, y como sucede en la mayoría de los casos, por una cuestión económica y deportiva, el jugador terminó yéndose a Brasil. En cuanto a lo económico, porque obviamente Paranaense le da un contrato bastante superior, y en cuanto a lo deportivo, porque Belgrano, que era el equipo dueño de su ficha, pretendía venderlo al fútbol del exterior como para no tener que traspasarlo a un hipotético rival directo en el fútbol doméstico. ¿Qué es lo que sucede con Zapelli? En un momento estaba jugando mucho en el Paranaense, era un jugador importante, pero en estas últimas jornadas ha estado en el banco de suplentes y hasta en algunos momentos ni siquiera ingresa desde el banco de relevos. Por eso mismo su representante está analizando la posibilidad de que se vaya en el siguiente periodo de transferencia. Otro punto a tener en cuenta, Atlético Paranaense está a un solo punto del descenso, es decir, y todavía con 5 jornadas por jugarse en el Brasileirao podría perder la categoría, y en esa situación yo creo que está más que claro que se va a ir. Ahora habrá que ver qué es lo que sucede en caso de que Paranaense retenga la categoría y se mantenga en la primera división del fútbol brasileño. Por entonces, cuando el elenco de Brasil lo incorporó, pagó 5 millones de dólares a Belgrano para hacerse con los servicios de Zapelli, y sería el monto más o menos que tendría que poner River para incorporarlo en el siguiente mercado. Es verdad que más allá de ser un jugador con muchísimas virtudes y muy interesante, no sé si entraría en ese rubro de futbolistas de máxima jerarquía que pretende Marcelo Gallardo para reforzar el plantel en el siguiente mercado. Todos sabemos que River apuntará a 5 o 6 refuerzos muy pero muy puntuales, y en la posición de Zapelli claramente va a traer un futbolista, la de mediocampista ofensivo, porque se va Echeverri, porque se va Lanzini, porque el futuro de Nacho Fernández está en duda, porque lo de Mastantuono todavía no se sabe si en el año que viene será titular o suplente, y el Piti Martínez acaba de volver de su segunda lesión de rotura de ligamentos cruzados, por lo que sí o sí River tendrá que incorporar como mínimo un volante ofensivo. Después podría inclusive llegar otro. Y Zapelli, como ha aparecido entre las opciones para hacer refuerzo en anteriores mercados, vuelve a aparecer en este periodo de transferencias. Veremos si Gallardo da el ok para que arranquen las negociaciones. River Atlético Paranaense aceptarían negociar sin ningún tipo de problema. Después es cierto que hay que ponerse de acuerdo y tiene que haber voluntad por parte del futbolista de regresar al fútbol argentino. Y el último futbolista del que vamos a hablar, creo yo que es un jugador que hoy por hoy tiene nulas chances de ser refuerzo de River, pero como en su momento fue un delantero tan buscado por Gallardo, igual estamos hablando de hace 7 años, o sea que es bastante difícil que pueda hacer una incorporación ahora, me parece apropiado mínimamente mencionarlo en este video. Fernando Sampedri, jugador que se desempeña hoy por hoy en la Universidad Católica de Chile y que ha tenido en general un buen 2024, de hecho está teniendo una buena trayectoria en el equipo chileno, pero hoy por hoy tiene 36 años, cerca de cumplir 37, y si bien es cierto que River va a traer como mínimo 2 delanteros en el próximo mercado, e inclusive dependiendo de la cantidad de jugadores que se vayan en ofensiva, podrían llegar a ser 3 delanteros los que traiga River, yo creo que Sampedri no sería uno de esos futbolistas. Primero de todo porque si a Gallardo hoy por hoy no le convence del todo Borja, que es un jugador que lleva casi 30 goles en este 2024, mucho menos le va a convencer un futbolista que es más grande que el colombiano
y que sus características son básicamente similares. Es un jugador que no tiene esa noción de salir del área y tocar con el resto de los compañeros, sino que es más que nada un futbolista que se mete entre los centrales y que aporta, claro está, su cuota goleadora, porque no deja de ser un futbolista que tiene muchísimas virtudes como para definir tanto de cabeza como con cualquiera de sus dos piernas. Pero hoy por hoy parecería ser imposible que River ponga dinero para traer a Sampedri. Es cierto que no sería un jugador tan caro. Poniendo $1 millón, $1,5 millones, podría llegar a comprarlo, pero la realidad es que estaría bastante lejos de lo que pretende el muñeco, por lo menos si se mantiene en esta idea de traer únicamente jugadores de jerarquía y de primer nivel para pelear las competencias en el 2025 y el Supermundial de Clubes de la FIFA. Creo yo que no hay ninguna forma de que a Gallardo se le mueva esta noción de la cabeza, y Sampedri, que fue ofrecido a River por su representante ahora, por eso mismo también lo menciono, porque no es que se le ocurrió a alguien decir que Sampedri puede llegar a ser refuerzo, sino que el agente deportivo está buscando el club en Argentina. Y claro está, viendo que River va a necesitar delanteros en el próximo mercado, es lógico que el representante lo ofrezca al elenco de Núñez. Después dependerá de River ir en búsqueda de otros atacantes como para que Sampedri no sea la alternativa más viable. Creo yo que no hay chance de que sea refuerzo, pero aún así no deja de ser un jugador que en su momento, por allá en el 2017, cuando jugaba en Atlético Tucumán, tenía todo dado como para ponerse la banda y por distintas circunstancias no fue una incorporación en ese entonces. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, está claro que lo más importante hoy por hoy, si bien el mercado está a la vuelta de la esquina, pasa porque River obtenga los 3 puntos en Mendoza frente a Independiente Rivadavia y se empiece ya a asegurar la clasificación a la Copa Libertadores del año que viene. Obteniendo los 3 puntos y teniendo en cuenta algunos otros resultados que se dieron en esta jornada, parecería que River empieza a encaminar su clasificación al torneo más importante de clubes a nivel sudamericano. Y después sí, lo que mencioné en el video relacionado al mercado de transferencias, difícil que Mastantuono se vaya al Barcelona, salvo que algún equipo, sea el conjunto catalán o cualquier otro europeo, ponga los 45 millones de euros de su cláusula de rescisión. Lo de Paulo Díaz dependerá mucho de lo que quiera hacer el propio futbolista, dependiendo de la charla que pueda tener con Marcelo Gallardo. Y después de los 4 refuerzos que mencioné en este video, claramente Leo Fernández, más allá de que sea el más caro económicamente, es el más potable de todos, porque el Toluca quiere transferirlo y el futbolista no vería con malos ojos seguir en Sudamérica. Lo de Sosa depende exclusivamente de que Racing no lo compre. Lo de Sampedri es básicamente imposible, y lo de Zapelli depende de que el Atlético Paranaense en principio pierda la categoría en Brasil, y eso acercaría al jugador a ponerse el manto sagrado. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.